Muchas gracias. Vamos a abordar algunos temas de ética en esta segunda parte de la charla. Por cuestiones de tiempo, voy a hacer un resumen de las principales ideas. La ética, un tema de mucha importancia, fundamental para la convivencia humana. Ya nos lo decía el doctor al inicio de esta conferencia. ¿Qué tipos de conducta no apropiada en la escritura podemos tener y cómo afrontar estos dilemas? ¿Cuáles son estas temáticas de la ética en la publicación? Pues sabemos que la ética es un must en todas las actividades académicas y científicas, pues prácticamente de toda la historia de la humanidad, ¿no? Como que traemos ya preprogramados en nuestro ADN que debemos hacer el bien y evitar el mal. Eso es algo que ya lo traemos como parte de la naturaleza humana. Entonces, para decir que algo es ético o no, pues necesitamos una ley. Y esa ley se puede cumplir o no cumplir, y para eso requerimos un criterio de libre albedrío y también la facultad de tomar decisiones personales para poder ser etiquetada como un comportamiento ético o no ético. Y eso ya nos lleva a otros temas de moral, pero aquí simplemente vamos a referirlo a lo que es la escritura científica. Entonces, la integridad académica es un aspecto fundamental de las prácticas de escritura científica. Y aquí el autor debe tomar posiciones que tienen que ver con la confianza que yo voy a generar en los que me van a leer, el trust. La honestidad que yo tenga, la reputación que yo tenga con respecto a utilizar prácticas éticas en mi historia como investigador. No nada más una publicación determinada, a lo mejor puedo cometer errores, pero esos errores pueden ser no intencionados, pero lo que se busca aquí es, en mi carrera académica, si he construido esa reputación de honestidad con las producciones científicas que he llevado a cabo. Soy justo, el fairness, soy justo con las atribuciones, los méritos que tienen otras personas con el trabajo que yo estoy realizando. Me hago responsable de los datos, de las conclusiones, de los experimentos que he llevado a cabo. Una política de respeto, a colegas con los que estoy trabajando, y el respeto que yo tengo para los lineamientos de la revista, de la editorial que va a hacer la publicación, de la institución para la cual yo trabajo, y también el coraje el valor para poder tener una actitud de respeto, de práctica, de la ética en la actividad científica. Entonces, esto es muy importante, podemos construir una reputación. Tenemos actualmente colaboración internacional, colaboración global, el entendimiento de las prácticas éticas en proyectos interdisciplinarios y también de colaboración internacional. Son importantes, nos hacemos responsables de lo que escribimos y también debemos pensar en la protección ética de los participantes, la autoría de un artículo determinado y también, como ya lo comenté, la construcción de una reputación de credibilidad en la trayectoria como investigador. Entonces tenemos aquí los pilares, como son la autenticidad de los trabajos que estoy llevando a cabo, la experimentación, el método científico, los datos válidos, datos revisados, datos curados, datos limpiados para las conclusiones que voy a tener a cabo. Esa es la cuestión de la exactitud y también lo referente a la originalidad de las ideas que estoy reportando. Es muy importante en las tesis de doctorado porque el título se da en base al avance en el conocimiento que se tiene, el estado del arte de esa disciplina. Entonces, las principales estrategias de integridad se aplican a los investigadores, los comités de ética. No sé si en esta universidad tengamos un comité de ética para cuestiones de proyectos sensitivos, pero en las áreas médicas eso es un must, el tener la revisión correspondiente de lo que se está publicando. La revisión de pares también es una cuestión de honestidad. Yo como revisor pues tengo que no robarme las ideas, por ejemplo, de las personas que están mandando su artículo a revisar y que esto no se me había ocurrido, entonces
voy a darle una mala evaluación para que yo desarrollar esa idea. Sería una práctica muy deshonesta, ¿verdad? Y también lo que sería los editores y los que publican. Ahorita vamos a hacer referencia al tema de la retractación, que puede tener varios niveles. Por lo tanto, esto tiene consecuencias. El rechazo, la retractación. Ahorita ya se explicaba el tema de la retractación. Esto se puede deber a que yo publiqué un artículo y me doy cuenta de que los datos o las conclusiones a las que estoy llegando son falsas porque accidentalmente no noté fallas en los datos o en la metodología que llevé a cabo. Entonces, eso no se dieron cuenta los revisores ni la revista, pero yo me doy cuenta y pido voluntariamente que se retire ese artículo, aunque ya esté publicado. Y la otra es que lo detecte alguien más. Es decir, que alguien más, al leer ese artículo, se dé cuenta de la falsedad de las conclusiones a las que estoy llegando. En ese caso, la revista es la que invita al autor a retirar el artículo, le guste o no, esté de acuerdo o no. Entonces, el retractación, el retirarla, es una exigencia. Tienes que hacerlo, te guste o no, a ti, autor de este artículo. Entonces, daña la reputación, nos ocasiona pérdida de oportunidades de fondeo, podemos tener en la propia institución castigos sanciones académicas, y esto puede llegar a tener consecuencias legales como demandas. Entonces, tenemos que cuidar las fuentes que estamos utilizando, tomar en cuenta la complejidad del trabajo interdisciplinario y de la colaboración internacional, las prácticas de análisis de datos que ya hemos mencionado, los temas de subjetividad, temas de filosofía, de humanidades, eso puede ser un tema de debate candente cuando hay elecciones, cuando hay cuestiones políticas de por medio, y los sesgos. Y también lo referente a ayudas para el lenguaje, ya hemos escuchado, y estar al tanto de los avances tecnológicos. Entonces, todos estos son elementos que forman parte. ¿Qué es mal comportamiento ético? Pues vamos a decir aquí que se puede llevar a cabo este mal comportamiento desde un diseño inapropiado del procedimiento de investigación, los experimentos, las distorsiones de los datos y del método, no emplear las técnicas estadísticas, si es ciencia experimental o si es de sociología, que implica levantar encuestas, la manipulación de los resultados de la encuesta, el survey que estoy aplicando, las preguntas tendenciosas que le hago a la población. Todos son temas que se deben tomar en cuenta en el diseño de una investigación. Entonces, la falta de cuidado en el análisis de los datos, la fabricación de datos. Yo le puedo pedir a ChatGPT que me construya una base de datos. Y lo hace. Dame una base de datos porque voy a hacer una investigación sobre un tema, una enfermedad particular. Entonces, trae de todos los sitios web que encuentres disponible una base de datos con 20 atributos. Te doy el nombre de los atributos, que tenga 20,000 registros, y sobre esos registros voy a hacer mis experimentos. Pero la base de datos es falseada. Entonces, la fabricación de datos y no seguir los protocolos en áreas como la medicina, esto es extremadamente importante, o no tener las aprobaciones institucionales correspondientes. La falsificación de datos, análisis donde no empleamos las técnicas estadísticas apropiadas, los intervalos de confianza, los niveles de certidumbre que estoy utilizando para sacar conclusiones, comparaciones múltiples, la interpretación equivocada de datos tendenciosas, o el análisis posterior una vez que ya está publicado, que no se hizo adecuadamente y no hago las observaciones que corresponden a ese caso. O bien, por ejemplo, puedo manipular la base de datos, donde los outliers, que son aquellos datos grandes o pequeños que me distorsionan el modelo que estoy tratando de ajustar. Entonces yo puedo decir, los voy a quitar. Algunas técnicas lo permiten, quita los outliers, pero yo puedo hacerlo intencionalmente para que no se distorsionen, para que no se rechacen las hipótesis de investigación que me planteé al principio. Entonces es un riesgo que tenemos, tanto como la manipulación de datos, como la manipulación de las imágenes que salen de esos datos, herramientas como Tableau, que me dan gráficas, que me dan barras, que me dan incluso videos. Todo eso debo usarlo con suma transparencia
y no cambiar los resultados de las imágenes para cumplir con mis expectativas. Y también el hecho de publicarla, la interpretación de los resultados, y bueno, lo que ya se ha dicho, son los procesos de publicación. Entonces, esto tiene consecuencias, daña la imagen de la persona, del grupo de investigación, de la institución, de la revista, incluso de la revista que está haciendo esas publicaciones. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de retractación, en donde el autor se dio cuenta de que los datos, de que las conclusiones a las que había llegado no eran del todo correctas. Entonces, voluntariamente pide que se retire su artículo y se lo pide a la revista. Y la revista accede a hacer el retiro. Una situación de plena honestidad de los autores. Pero en este otro caso, la retractación es obligada. O sea, el autor no reconoce los errores, hay errores demostrables, pero son rechazados. Entonces la revista rechaza el artículo pese a la oposición del autor. Entonces podemos pensar en la imagen de ese autor, en la reputación de ese autor y las consecuencias que va a tener para él. Entonces tenemos varios tipos de conductas inapropiadas. Podemos tener falsificación de datos, el plagio, el dar el crédito a quien debe o no darlo a quien sí debería. La cuestión, pues eso se da mucho en los estudiantes de posgrado. Es decir, bueno, aquí tengo mi artículo, lo voy a mandar a 3 conferencias para ver en cuál pega. A lo mejor una me lo acepta y ya con eso la hice. Es una práctica no ética. Debemos alertar a nuestros estudiantes a que no hagan eso. Los envíos deben ser secuenciales. A una conferencia, a una revista. Si se acepta, qué bueno. Si se rechaza, pues veo cómo corrijo lo que me dijeron los revisores e intento otra revista. Y así sucesivamente. Es decir, no se permiten envíos en paralelo de un mismo trabajo. Deben ser secuenciales. Y también tener en cuenta los derechos de autor. Si estoy utilizando una gráfica, una imagen que ya fue publicada por otra revista y la quiero incluir en mi artículo, debo pedirle o al autor o a la revista que me dé permiso de incluirla. De otra manera, puedo estar infringiendo derechos de copyright. Bien, pues entonces podemos manipular las imágenes, podemos manipular los datos, ya hemos comentado sobre esto. Aquí hay ejemplos de manipulación, no me voy a detallar en ellos, van a estar en la presentación. También manipulación de datos, manipulación de imágenes, tipos de plagio que podemos tener. Entonces, podemos tener, el plagio es la práctica no ética de utilizar el trabajo de alguien más sin darle el crédito correspondiente. Está desde el plagio involuntario, el plagio intencional, el plagio de fuentes, el autoplagio que ya comentamos, como tipos de conducta que pueden surgir en una publicación. Entonces aquí tenemos también algunos, estamos detallando más los tipos de plagio que podemos tener. No voy a entrar en detalle de cada uno de estos tipos de plagio. Y aquí tenemos algunas reglas que podemos seguir para prevenir el plagio. Ya se nos dijo cómo utilizar las referencias apropiadas en la herramienta que acabamos de ver. Parafrasear correctamente para que no suene a un plagio. Un parafraseo incorrecto puede sonar a plagio. Entonces las herramientas nos pueden ayudar a este tipo de tareas. El uso de las comillas para hacer referencia al trabajo de alguien, y entonces eso es una práctica. En México tenemos ahorita elecciones, hay 2 candidatas y también tenemos por ahí un poder judicial. Entonces una de las candidatas se le acusó de no haber utilizado las comillas en su tesis de máster que fue publicada, y entonces lo reconoció como un olvido involuntario, y por lo tanto la universidad no llevó a cabo ninguna sanción. Tenemos otro caso del Poder Judicial que sí fue ampliamente demostrado que era una copia total de la tesis de otro trabajo que ya ha sido publicado. Entonces, debido al peso político de estas figuras, es un juicio que está todavía llevándose a cabo. Pero la universidad, ya el Comité de Ética determinó que había sido un plagio. Entonces, cuando la política y la academia se muestran, es peligroso. Entonces, voy a terminar con algunos tips que van a poder ver en la presentación. No me voy a
a detener en ellos. Son tips, son recomendaciones. Dar reconocimiento, es decir, bueno, los tips son de quién es autor de un trabajo, no inventar autorías. Los paper mills venden autorías. Tú pagas una cantidad y yo te incluyo como autor de una revista. Es decir, hay reglas de cuándo se considera que un autor hizo una contribución significativa que haga que deba aparecer, que tenga el mérito para aparecer como un coautor. Entonces me voy a saltar esta parte, ¿no? Dar el reconocimiento apropiado a aquellos que contribuyeron. Por ejemplo, alguien que financió mi investigación no tiene derecho a aparecer como coautor, ¿no? Porque no hay una aportación intelectual importante. Entonces, todos estos casos los voy a dejar aquí para reflexionarlos posteriormente. ¿A quién darle reconocimiento? ¿A quién no darle reconocimiento? Declaración de conflictos de intereses. Eso normalmente lo piden todas las revistas. Declaro que no tengo conflictos de intereses con la agencia que me está financiando o con otras compañías que pueden verse afectadas por los resultados que obtuve con esta investigación. Ya hablé sobre los dobles envíos. También los papers salami, la práctica salami. Tengo un artículo y tengo una investigación y de ahí genero 10 papers. Salami. Entonces, cortar, es decir, reproducir pequeñitas aportaciones de un trabajo global que pudo haber sido publicado en una o dos revistas, pero de ahí saco 10 publicaciones. O como decimos, los refritos. Ya publiqué un artículo y luego le hago algunos cambios ligeros y vuelvo a publicar otro y otro y otro. Entonces son prácticas deshonestas. Hay excepciones, no me voy a detener en estas excepciones. Las citas se pueden manipular, ya hemos escuchado sobre esto, excesos de autocitación, por ejemplo, sería un ejemplo clásico. Tú me citas, yo te cito y hacemos un club de citaciones. Una manera correcta de citar un trabajo que ha sido hecho por ChatGPT, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, hago referencia a ChatGPT. Algunas revistas permiten esto, otras lo tienen prohibido. Y entonces vamos a terminar diciendo, estos son los puntos a considerar cuando estoy rompiendo las prácticas. En este caso, es una declaración donde digo, sí utilicé herramientas de IA generativa, pero no para generar texto. Lo utilicé para revisar el escrito. Lo utilicé para el parafraseo de ciertas partes del escrito. Lo utilicé para refinar las tablas, las dimensiones, las gráficas. Entonces, hay una declaración concreta de para qué se utilizó la IA generativa y esa declaración es pedida por la editorial. En este otro ejemplo, que no se puede leer, pero se puede estudiar, lo que digo es que este artículo pasó por el comité de ética de la institución y se siguieron todos los protocolos correspondientes. Y en este otro me dice, no hay peticiones de declaración de ética, los datos no se utilizaron porque fue una reflexión, fue un debate filosófico, es decir, utilicé datos, simplemente utilicé ideas. Pero entonces aquí se declara que no se utilizaron herramientas como el ChatGPT para generar ideas. Entonces son 3 casos, entonces hay que evitar los dilemas éticos que ya hemos comentado, están resumidos en esta figura. Aprobaciones antes de enviar por todos los stakeholders correspondientes. Esta es la cuestión que ya comenté en la charla anterior, las cuestiones relacionadas con el odio. Este libro va a salir próximamente. Y para terminar, una reflexión filosófica que voy a hacer en 3 minutos. Centrada en el ser humano, centrada en la máquina o centrada en las religiones abrámicas, especialmente judeo-cristianas, quien aceptan la existencia de un creador. Un punto de vista humano, parte de las reglas de Asimov. ¿Qué son las reglas de Asimov? Pues es un código de ética que Asimov propuso para crear robots.
La primera es que un robot no debe dañar a un ser humano o a través de no actuar, permitir que seres humanos sean dañados. La primera regla. La segunda regla es que un robot debe obedecer las órdenes que le da un ser humano, excepto en el caso que esto contradiga la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia, a menos que entre en conflicto con las leyes 1 y 2. Entonces, con estas leyes de la construcción de máquinas inteligentes, como que estamos tomando el punto de vista de la protección del ser humano. Los agentes morales. Bueno, no me voy a detener en esto. El punto de vista centrado en la máquina es si los robots inteligentes van a tener derechos. Si esos derechos pueden afectar la dignidad humana, crear una superinteligencia que cree una situación en la cual esta inteligencia general llegue a un punto de singularidad en el cual la inteligencia, no de una máquina, sino de una red mundial de máquinas, tomen control de la humanidad. De aquí se derivan corrientes filosóficas actuales como son el transhumanismo, en donde se utiliza la tecnología para mejorar las capacidades del cuerpo humano. Tenemos los lentes, por ejemplo. Los lentes que usamos para leer son un ejemplo de tecnología para mejorar deficiencias del cuerpo humano. Los marcapasos y algunos otros medicamentos médicos, pero aquí vamos más lejos, como el utilizar prótesis, el utilizar órganos artificiales o el utilizar algunas cuestiones cerebrales, como la inserción de un chip en el cerebro para mejorar las capacidades cognitivas. Es el transhumanismo. Y el poshumanismo va más allá, es decir, con todos esos avances tecnológicos, para encontrarle un remedio a la muerte, vamos a ver si se puede perpetuar la especie humana. Bueno, es una corriente filosófica de pensamiento que está muy activa y es Machine Center. Y tenemos finalmente la vista basada en el Creador, que son, como ya lo dije, las religiones abrámicas, judeocristianas, en donde se acepta que los humanos son criaturas con una vida trascendental después de la muerte, que el alma es una sustancia espiritual indivisible, por lo tanto no corrompible, y que subsiste cuando se ha desprendido del cuerpo humano al que le dio vida durante el tiempo de vida. Y también los humanos deben obedecer las leyes morales, no nada más las de Asimov, sino también las leyes que traemos alambradas, con las cuales nacemos en nuestra naturaleza humana, y por lo tanto, esas leyes fueron dadas por un creador, y la violación de esas leyes pues tiene consecuencias. Y por lo tanto, la humanidad tiene un mandato de creación, de dominio de la creación, pero los seres humanos no son dioses, sino los seres humanos son criaturas que al final de cuentas pues van a dar cuentas al creador. Entonces, esa es la posición centrada en un creador. La tercera. La primera es una posición centrada en las máquinas. Y la primera, una posición antropomórfica centrada en las características del ser humano. Bueno, pues con esto termino en el tiempo que tengo para esto. Muchas gracias.